Bueno, muy buenos días. Le envío un saludo cordial a todos los amigos y hermanos que tengan la oportunidad de en esta mañana poder darse cita para poder disfrutar del contenido que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Eh, Mi nombre es José Galíndez. Les damos saludos desde aquí, Fort Worth, Texas. Y quiero en esta mañana compartir un tema que es de suma importancia. Es necesario que se esté hablando de algo muy importante que vamos a estar tocando. La ceguera espiritual. Le puse la ceguera espiritual. Y el plan de la nueva era. Le damos saludos a todos los que tengan la oportunidad de conectarse. Espero que puedan disfrutar de lo que vamos a estar comunicando y si puede compartirlo, compartirlo. Es un tema que esto no se está hablando en las iglesias. Es un tema que en las redes sociales no se ve que se toque, aparte de que está vinculado con ciertos temas que sí, una minoría que está trabajando con ciertos asuntos que están vinculados a lo que vamos a estar compartiendo. Es necesario hablar de esto. Posiblemente muchos no entiendan lo que vamos a estar compartiendo hoy, pero si puede prestar atención y analizar lo que vamos a estar compartiendo, quizás pueda tener una idea de algo que probablemente usted desconoce. Y debido a los ratos que sacamos para poder estudiar, compartir, analizar, buscar información, asesorarnos, en el último video que estuve haciendo, hice un comentario de compartir un contenido acerca de lo que se trata el tema de la Tierra Santa. Lo que hoy nosotros podemos ver o lo que se nos está planteando desde el Estado moderno, político y masónico de Israel, establecido por las uniones, las Naciones Unidas Europeas, allá en el Medio Oriente en el 1948. Esto es algo muy importante conocerlo porque se está careciendo de muchísima información. El lugar que se le está pintando o lo que se le está planteando a un sector de la iglesia hoy en día es que el pueblo de Dios se encuentra ya en el Medio Oriente, ya el pueblo llamado Israel, el estado político que existe en aquel lugar. Un pedazo de tierra, un pedazo de mapa geográfico, lo cual nunca tuvo que ver con un pueblo étnico escogido por Dios, compuesto de 12 tribus, los cuales fueron en un pasado los hijos de Jacob, que fue a quien se le cambió el nombre a Israel, hablándose de una persona que era un tipo o antitipo de quien iba a ser el verdadero Israel, que es Cristo. Cristo es el verdadero Israel y nosotros, la iglesia verdadera que hemos creído en Jesucristo, venimos a ser parte de ese Israel juntamente con él. Somos aquella rama de olivo injertado en ese tronco, en el verdadero olivo. Por ende, venimos a ser parte del olivo. No tiene que ver nada con un pedazo de tierra allá en el Medio Oriente
que se andan matando con cifras de más de 700.000 muertos, un estado genocida, que se andan peleando por cosas que ya se cumplieron en la escritura. Y esto es lo interesante de esto que vamos a compartir. Vamos a hablar de lo que se plantea, un plan que se viene trayendo. Hoy podemos ver a diferentes personajes, ¿no?, en las redes sociales, muy populares, anunciando 10 y 20 veces al día que Israel, que tiraron un misil allí, que se movió un carro, que mira, hermano, se está cumpliendo, que ya Cristo viene, que el rapto, que un anticristo, que el anticristo aquí, anticristo allá. Y ese es el plato del día. Ese es el plato del día en las redes sociales. Monetizando, haciendo morbo. Pero estas personas que están promoviendo como una emisora repetitiva o un canal de telenoticias de eventos de allá, cuando se supone que el llamado de Dios es predicar y anunciar el evangelio, estas personas cadecen de un desconocimiento total por una ceguera que les, no les permite ver más allá por medio de un sesgo en la cual están enfocados o cayeron en ese engaño de este plan que se viene dando tras vestidores en oculto por mucho tiempo, y es la razón de las cosas que estamos viendo hoy en todo el mundo a nivel global. Les voy a presentar este libro, el libro de la utopía judía de Michel Heger. Este libro de la utopía judía, el que no conoce lo que significa utopía, significa ceguera, la ceguera judía. Esto fue impreso en la prensa de Lord Baltimore, en Maryland, aquí en Estados Unidos, dedicado a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este libro salió en el 1932, antes de que llamaran o nombraran a, ¿cómo les explico? Que le llamaran o le nombraran a la provincia de Roma el nombre que le pusieron en 1948 las Naciones Unidas, como Israel. Así que este libro se trata de que se publicó originalmente en el 1932 por The Lord Baltimore Press, según la ley de derechos de autor de Estados Unidos de la época. Las obras publicadas en 1932 tenían un plazo inicial de derechos de autor de 28 años. Para mantener los derechos de autor, el autor o sus derechos debían presentar una renovación en el 28º año, que venía ya siendo para el 1960. No existe constancia de una renovación de los derechos de autor para este título debido a que no se renovaron los derechos de autor. El libro pasó a dominio público en los Estados Unidos. Hay un tiempo, un lazo de tiempo que se le da a un autor de un libro para mantenerlo de una forma protegido, para que nadie pueda transcurrir, ¿no?, a poder tener derechos sobre
ese libro hasta que pasa un lapso de tiempo y durante ese lapso de tiempo nadie se interesó por el tema. Nadie le prestó atención, nadie le hizo caso, lo pasaron por alto, cuando la realidad del asunto es que este libro encierra un tema que nunca nadie se imaginó que iba a ser un tema importante en este tiempo y que aún más lamentablemente todavía que nadie conoce de esto. Solamente mi pastor, que pudo hacer un copyright en el 2025, mi pastor Gilberto Miguel Rufat, y él pudo traer este libro. Este libro lo puede conseguir en la página de nuestro pastor Rufat, en donde tiene una serie de libros donde usted puede acceder a ella y obtener el contenido de los libros de diferentes temas que él provee para bendición y edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que en este libro se toca un tema de la Tierra Santa que se puede conseguir en la página 73 de este libro, La Utopía Judía. Le voy a dar lectura un poquito a este libro. Le voy a dar lectura un poquito a este libro porque es muy preocupante en la situación que se encuentra la mayor parte de un sector evangélico hoy en día y que muchos ignoran. Algo que me llamó mucho la atención anoche en, en el estudio bíblico, cuando se estuvo, el pastor estuvo trayéndonos la enseñanza expositiva de los salmos. Una de las cosas que me llamó la atención, que mientras nuestro pastor estuvo desarrollando la enseñanza, en el transcurso cuando estaba desarrollando la enseñanza, el pastor nos está enseñando y toca el tema de cuando Jesucristo estaba anunciando el Evangelio y hizo el milagro del pan y de los peces, que aún también podemos ver algo similar cuando Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les anuncia lo que está sucediendo en Jerusalén a los judíos que habían descendido de todas aquellas naciones de abajo del cielo, de aquella área local, a recibir la promesa en Jerusalén. Y les voy a estar dando unos detalles acerca de esto. Que la narrativa, lo que me llamó la atención es que la narrativa de que lo que se nos presenta en la mayoría de el sector evangélico de hoy en día, en estos grupos carismáticos y pentecostales, acerca de esta idea que nos venden de las almas que se salvan, como en un ejemplo dado en el milagro del pan de los peces, cuando Jesucristo estaba anunciando el evangelio, del milagro de los 5.000 y de los 4.000, vemos también algo similar en Pedro, 3.000, 5.000. Personas que creyeron, no personas, porque esto es una cosa que hay que corregir. Eso, la fe histórica de la iglesia, el mensaje que se le traía al creyente, bueno, no al creyente como tal, sino para que creyeran y vinieran al arrepentimiento. Era un mensaje que estaba trayendo una convicción con aquellas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, en donde
traían las personas a salvación, creían bajo esa convicción donde podían ver y a través de la obra del Espíritu Santo llegar al arrepentimiento. Podían creer y arrepentirse de lo que hacían. La fe y el arrepentimiento son dos cosas que van agarradas de la mano. Y quizás hoy en día podemos ver, wow, mira, predicadores que llenan estadios, que tienen una competencia entre ellos mismos. Se convirtieron 20 almas hoy, mañana, mira, se convirtieron 40. Mira que en el culto, que en la campaña, que en el parque, que allá en el Coliseo, que se convirtieron tantos. Y cuando venimos a ver, la mayoría de todas esas personas, ninguna están perseverando en el Señor. No tuvieron una convicción acerca del Evangelio en donde realmente vinieran a arrepentimiento de corazón, sino que fue bajo la manipulación o quizás la música. Les gustó la música porque hoy en día la música es la herramienta de manipulación más eficaz que se usa en estos centros religiosos, en donde los tienen al son del ritmo, de la música, de la batería, y les mueven las emociones, brincos, saltos, gritos, y para ellos ese es el evangelio poderoso y glorioso de Dios, ¿cierto? A lo que quiero llegar es que según, según esta narrativa de esa conversión de almas en las cuales el pentecostalismo y movimientos carismáticos lo ven como un wow, 5.000 almas se convirtieron con la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Mira que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, logró a que se convirtieran 3.000 o 5.000. Entonces vemos cómo las personas que están ciegas, estamos hablando de la ceguera espiritual, pero estoy tocando algo según las escrituras para entonces poder compartir lo que voy a traer, que quizás va a sorprender a muchas personas y nunca lo habían visto. Eh, y quizás ven, wow, mira, un gran número de personas vinieron al Señor, que sí, gloria a Dios y esto, aquello, pero nunca se ven que estas personas vinieron. Y vemos que estas personas usan estas estrategias mecánicas como en un pasado el difunto Gille Ávila llenó estadios. ¿Qué sucedió con toda esa gente que según en sus campañas, que miles de personas, el hombre que llenaba los estadios, la gente lo veían como algo grande, lo llegaron a idolatrar porque quizás lo vieron que estaba haciendo algo más grande que Cristo, porque en la Biblia se convirtieron 5.000 y con Gille Ávila llenó hasta lugares de 40.000 personas. Ese hombre sí era de Dios. Y lamentablemente estamos bajo una ceguera tan grande que estamos viendo cosas que la Biblia no enseña. Y por ahí es que vamos a hablar. Tenemos el ejemplo de Charles Finney, un hombre que en el siglo XIX fue el que inventó la idea de eso, que para tú poder aceptar a Cristo tenías que pasar al frente. Un hombre. Y esa práctica se siguió promoviendo, haciéndose popular, y ahora en la mayoría de todos estos lugares evangélicos, en el pentecostalismo y grupos carismáticos, para que tú aceptes a Cristo, no es por una propia convicción que te haga creer de corazón y el Espíritu Santo te convence de pecado y te arrepientes y inmediatamente empieza a trabajar contigo y te hace entrar
al reino de Dios y empieza a haber un cambio de regeneración en la persona. No, para ellos, el tú aceptar a Cristo tiene que ser que tú pases al frente. Tú tienes que ir al altar, al frente. Y te hacen el llamado al altar. Eso se lo inventó un hombre en el siglo XIX llamado Charles Finney. Ese fue el hombre que inventó eso. Eso nunca lo creyó la iglesia ni la fe histórica. Nunca. Eso fue una novedad que se inventaron hace 2 siglos atrás. Así de sencillo. Así la iglesia, la mayoría del sector evangélico, ha seguido adoptando doctrinas nuevas, muchísimos elementos y costumbres y tradiciones que nunca fueron parte de la fe histórica de la iglesia verdadera, que salió de aquella gran tribulación del juicio de Dios divino que vino para consumar el antiguo pacto en el siglo I, en el año 70. Esa iglesia que escapó de aquellos días de juicio de Dios, que son parte del nuevo pacto, no creyó nada de eso, ni en los primeros siglos de la iglesia. Así poco a poco, con el transcurso del tiempo, después de casi 2000 años, han seguido saliendo y surgiendo muchas novedades. Detrás de esto hay un plan que vamos a hablar ya mismo, vamos a plantear que de verdad nos ocultan a todo el mundo entero, a todo el mundo entero, y vamos a compartirlo aquí sin miedo. La palabra dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, pero vemos un gran número de pastores que tienen miedo a hablar la verdad. Muchos hacen silencio porque quizás están también de acuerdo con lo que están planteando detrás de todo lo que se está moviendo globalmente. Y ahorita vamos a tocar de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que al ver, para no desviarme mucho, esos números de almas que vienen o forzosamente o bajo manipulación o miedo, que es la herramienta que verdaderamente se ve como algo empírico en la actualidad de hoy, es la que está haciendo que estas personas vengan, pero no porque creyeron de corazón al evangelio. Porque si estamos viendo, en la mayoría de muchos lugares no se está predicando el evangelio, lo que se está predicando es otro evangelio. Y estas cosas hay que cuestionarlas. Y estas cosas hay que exponerlas para darlas a conocer. Porque tenemos a una mayor parte de un sector evangélico ignorante de muchas cosas que se nos están pasando frente a nuestros ojos y no se está reaccionando y no se está haciendo nada. Y se supone que estos pastores que se dan puños en el pecho como Tarzán y predicadores que andan gritando, comiéndose la barquilla, el micrófono, en los púlpitos, si de verdad ellos tienen al Espíritu Santo y dicen que Dios los llamó, sean los primeros en estar exponiendo estas cosas y estas situaciones. Porque estamos bajo un sistema de engaño y de mentira tan grande que la gente no tiene ni idea a los límites que esto está alcanzando. Mientras allá andan jugando al despertar a un pueblo que según para ellos está dormido, que un despertar espiritual aquí, que hay que despertar a Puerto Rico, que no, que hay que despertar a República Dominicana, y jugando al juego de Aladino, que hay que despertar aquí, despertar allá, según ellos dentro de su mundillo, ¿cierto?
y teniendo sueños por aquí, sueños por allá y jugando al juego del profeta y que Dios me habló y que Dios me dijo, que la vecina me llamó y me contó esto. Y, y esta situación que está pasando la iglesia de hoy en día está compuesta de algo mucho más serio. Y algo que ahora es que voy a tocarlo, que nuestro pastor compartió anoche en medio de la enseñanza según la estaba desarrollando, que me impactó. Aparte de otra cosa, también que me impactó, que es que la verdad no está de moda. Por eso usted puede ver que hoy todo se compone de brincos, saltos, carreras, gritos, eh, que si Dios me dijo y esto, aquello, y falsas profecías, falsos maestros, que si el rapto, anticristos y toda esta falsedad y todo este mejunje de algarrobas que tienen y huevos de rancho, todo este mejunje de algarrobas y huevos de rancho que los líderes que están al frente, según llamados por Dios, les están dando a un pueblo y ellos están entretenidos con toda esa basura y esa mercocha. Hay una situación todavía mucho más importante que no tienen que ver con el mogollero que ellos tienen por allá. Lo que me impactó fue lo siguiente, que 5.000 personas o 4.000 personas, también lo podemos ver en el ejemplo de Pedro, cuando vinieron 3.000, vinieron 5.000 que creyeron. Y a mí nunca me había pasado por la mente que Fabio Josefo, tengo por aquí el libro, este libro de Josefo, los escritos esenciales, donde hace una edición ilustrada de antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos. Este hombre fue un testigo ocular que estuvo presente. Era un sacerdote y general romano, un sacerdote judío romano que fue testigo ocular de los eventos que estuvieron aconteciendo unos años después de la resurrección de Cristo y cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo, creo que él tenía como unos 6 años de edad o algo así. Y según él fue creciendo, él fue observando las cosas y las profecías que Cristo les habló a ellos, aquella generación que estaría viendo el juicio de Dios durante ese periodo de aproximadamente 40 años, aquella generación de la que habló Cristo en Mateo 24, y Josefo fue parte de esa generación. Y de ahí es que se saca esta información que narra según él mismo escrito a puño y letra por sus propias manos. Y este libro no se enseña en los seminarios, escrito por Paul L. Meyer, no se enseña en los seminarios, no se da a conocer en ningún lugar, ni en las academias. ¿Por qué razón? Porque siempre han estado ocultando la verdad. Es la razón por la que la verdad no está de moda. La tienen oculta. Este libro tú no lo vas a conseguir en las librerías cristianas. Porque en las librerías cristianas ahí lo que usted va a conseguir es todo lo que tenga que ver con el dispensacionalismo. Todas las ramas que tengan que ver centrado en el dispensacionalismo. Ahí tú no vas a conseguir ningún tipo de información que no sea dispensacionalismo.
Por eso tenemos a la mayor parte del sector evangélico como está, con un sesgo en los ojos, con vendas en los ojos. Mientras andan entretenidos en sus cultos avivados, juzgándose y peleando y debatiendo unos contra otros de quién está más ciego que quién, no se dan cuenta que la misma ceguera espiritual que estas grandes élites están promoviendo globalmente, los tienen a ellos como parte de su juego de ajedrez. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando vemos el número de creyentes según el sermón de Cristo y los mensajes de Pedro llenos del poder del Espíritu Santo de 3.000, 4.000, 5.000 creyentes que vinieron por el Evangelio, hermanos, estamos hablando de que mientras la narrativa del pentecostalismo y grupos carismáticos es como un wow, qué gran número de almas vinieron, estamos hablando que a Jerusalén, en el tiempo de la Pascua y unas 3 fiestas que celebraban los judíos que viajaban de aquellas ciudades, de aquella región, a donde se encontraba el templo en Jerusalén y que venían de Judea, venían alrededor de 200 millones de judíos, que era el número de lo que se componía aquella población de judíos. Por eso es que la historia de que Hitler mató a 6 millones de judíos es una mentira. Nos han estado engañando por mucho tiempo. Esa no fue la cantidad real. Estamos hablando que fue quizás como una cantidad muy baja. Pero claro, detrás de todo esto hay un plan, ¿cierto? Para seguir pintándose como víctimas. Así que a nosotros se nos ha vendido la idea que el llenar lugares, cantidades de lugares, y que almas vengan según que creyeron, y esté esa competencia y esa dicotomía de que no, que con aquel se convirtieron tantos, no, que con aquel predicador, que no, que el predicador favorito de aquel, que no, que el predicador favorito del otro, que no, que mira, que allá con Candelita se convirtieron 40 personas, pero allá con Benicio Molina se convirtieron 20. Que no, que, y entonces entran en esa competencia tratando de cómo convencer a las personas para ver en su próximo culto cuántos vienen. Y empiezan a hacer morbo, eh, hacer flyers, videos, short, esto, aquello, a ver quién se ve más rabioso en el micrófono gritando. Y según la mente eh, del cristianismo moderno de hoy, cuando ven esas fotos así, no, pues ese tiene más fuego, vamos para allá. ¿Sabes? Y esa es la mente de acá, del cristianismo moderno, de hoy, que andan entretenidos dentro de su mundillo y su burbuja en eso. Pero cuando nosotros vemos el número, según narra Josefo, de que en esos eventos que celebraban los judíos en Jerusalén, se componía de alrededor de 200 millones de judíos que vivían ahí, que eran residentes de esa área. Y Jesucristo anunciando el evangelio para que se arrepintieran del juicio que venía, para que escaparan antes que se los llevara el diablo a todos, que vinieran 5.000 personas. Eso
fue algo que me impactó. Porque cuando uno busca historia y uno busca información y uno compara que hayan venido 5,000 personas, lo que otras personas lo ven como wow, algo milagroso, grande. Wow, mira, la gloria del poder de Dios. Ahora yo comprendo que daba vergüenza que de 200 millones de judíos residentes de allí, que iban a Jerusalén a celebrar esa fiesta, 5,000 personas fueron los que vinieron, en serio. Estamos hablando, hermanos, que casi nadie quiso creer al Evangelio de Cristo. Estamos hablando que cuando Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo, casi nadie creyó el mensaje. No, pero los pentecostales lo ven como algo glorioso, wow, porque nada más se basan en el número que ven ahí, pero no buscan realmente detrás de esto lo que significaba, la vergüenza que significaba que de esos millones, esos 2 millones aproximadamente de judíos, solamente que 5,000 personas vinieron a creer. Cuando estaban a punto de recibir el juicio de Dios. Por eso era que Jesucristo les decía que como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Así sería el juicio. Porque todos iban a estar distraídos allá celebrando en sus cosas, festejando y burlándose. Y ahora yo puedo comprender el por qué es que este mundo está como está. Porque ahora, hoy en día, globalmente hay unas estadísticas de cuántos billones o trillones de personas habitan en el mundo a nivel global. Y cuando venimos a ver, la mayoría de todas estas personas que dicen que son cristianos no creen en Dios, no creen en el Evangelio. Somos una minoría, da lástima que somos solo una minoría. Y cuando exponemos la verdad y le traemos evidencia de fuentes reales, se ponen a tirar, a contender, a llamar herejes a las personas, que no, que esto, que aquello, mientras ellos tienen el paganismo metido dentro de sus congregaciones, celebrando lo que estas personas están promoviendo. Estamos hablando de judíos modernos. Esto es otra cosa que también, según voy estudiando, voy aprendiendo, es que estos judíos rabínicos que están con estos movimientos, estos movimientos sionistas, judaizantes, son diferentes grupos, son como diferentes componentes, diferentes sectas de judíos que unos están por un lado promoviendo una cosa y otro otra. Ahora, esto que le quiero compartir de esta nueva era, mientras unos tienen el enfoque en la guerra de Israel, que Hamas, que no, que Irán, y que aquí, que allá, que tiraron un misil hoy, que no, que mañana, que no, que Estados Unidos, que el presidente, y están entretenidos con, con este escenario que ellos le tienen como cine, utilizando este lugar que es el lugar que quieren tener como el epicentro del plan de la nueva era,
Mientras otros están entretenidos que la Agenda 2030, que esto y aquello, que mm, no creo que estén sólidamente vinculados porque la Agenda 2030 no se mira que está, sus elementos que no se miran que estén vinculados realmente con el verdadero plan que estas personas llevan desde muchísimo tiempo trabajando, que tampoco tiene que ver con lo que hicieron en el 1948, mientras andan acá entretenidos con esto que tiene que ver con la estrella, aunque es muy importante, esto es algo pagano, la estrella hexagonal, el hexagrama, que lo han metido en las banderas que representan a este estado, el hexagrama masónico, que está incrustado en la bandera que representa ese estado, la tienen metida en la mayoría de los púlpitos. Y yo digo, estas personas no leen lo que Esteban les está diciendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 versículo 43, cómo los está denunciando. Cristo mismo los denunció también y les habló y les dijo que ustedes se creen que por Beelzebú hecho yo fuera los demonios, porque estas personas venían ya desde los tiempos de Moisés cargando la bandera de su dios Renfán. Y Esteban los está señalando. No se arrepintieron de corazón. Seguían rindiéndole cultos a ese dios pagano. E incluso a otros dioses paganos más. Que el pueblo de Israel, cuando le daba la espalda a Dios, se iba en pos de ellos, buscando favores de estos dioses. Y cargaban su bandera en el desierto. Y por eso era que Dios derramaba juicio sobre ellos y les reclamaba. Y esa misma bandera, o yo no sé si es por ignorancia, que la mayoría de los pastores de un sector evangélico desconocen o no sé qué rayos, tienen esas banderas metidas. Y cuando hacen la práctica que les dejó de herencia Charles Finney, de ese llamado al altar al frente, tú los ves que ellos van a arrodillarse frente a la bandera. Le están rindiendo básicamente bajo ignorancia culto a esa bandera de la estrella hexagonal que representa a Moloch o Renfán. Es lo mismo, el mismo perro con diferente collar. Según los tiempos cambiaban, le modernizaban el nombre, como en la actualidad de hoy, que en la era medieval le cambiaban el nombre a las entidades que ellos adoraban, los círculos paganos. Y el mismo paganismo lo estamos viendo dentro de la mayoría de las congregaciones del evangelicalismo hoy en día. ¿Qué está pasando con estas personas que están bajo esa ceguera espiritual? Y habemos una minoría exponiendo estas cosas y nadie reacciona. Nada toma esto en serio. A nadie le importa, a nadie le interesa. Es más, muchos de ellos ni saben de qué hablamos. De lo lejos y lo desconectado que están de las escrituras de Dios. Porque si de verdad estuvieran conectados a las escrituras de Dios, podían discernir que lo que están practicando y lo que están creyendo es una mentira y que han sido engañados y están haciendo a otros partícipes de su propia ceguera espiritual. Ahora, detrás de todo esto hay un plan global. Vamos a hablar de esto ahora. Y es relacionado a esa tierra, supuestamente esa tierra santa, como ellos le llaman. A mí me perdonan, esto ha costado enemistades, gente que se alejan de uno, dejan de seguir a uno,
yo no tengo control sobre eso. Hay personas que están interesados, que son nuevos convertidos y quieren de verdad amar a Dios de corazón y buscar a Dios con honestidad. Y esta generación que está despertando hoy, muchos de estos jóvenes ya no se están dejando manipular por estos viejos boomers que se encerraron en una burbuja y le andan hartando la cabeza de prohibiciones a ellos. Y están empezando a cuestionar estas cosas, están despertando. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya no se están dejando meter las cabras de nadie. Ahora, le voy a dar lectura aquí al libro, al contenido, para que usted tenga la idea de qué se trata esto. Porque esta agenda global, que va todavía mucho más allá de estas boberías, que si la Agenda 2030, que el 1948 con su estrella de Renfán, de Moloch, el dios pagano y todas estas cosas, esto va todavía mucho más allá, mucho más que eso. Pero la ceguera espiritual que le han puesto estos grupos que de verdad son los que están moviendo al mundo, es a los que tienen a muchos así, y estas personas utilizan pequeños fragmentos de textos bíblicos del Antiguo Testamento para ellos tratar de forzarlos a que se cumplan en el presente que nosotros vivimos hoy. A todo cojón, como decimos en Puerto Rico. Quieren forzar a que se cumpla lo que ya tuvo cumplimiento en el pasado. Lo que ya Cristo le dio cumplimiento. Y ellos quieren forzarlo a que tenga un doble cumplimiento. Por eso es que vemos que en muchos de estos lugares hay pastores que creen en el doble cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y muchas más. Porque ya tienen ese chip metido aquí. Estas personas han venido socavando con una guerra ideológica, metiéndole toda esta información, esta basura, este virus, y lo han ido alimentando de cristianismo, según ellos, para hacer ver bíblico o profético lo que ellos están promoviendo. Y estas herejías destructoras ya las infiltraron hace años y décadas en la mayoría del sector evangélico, y solo lo que están haciendo hoy es alimentándolo con lo que pasa en las noticias, con lo que pasa aquí y allá, y los que no estudian la Biblia, que están ignorantes todavía, le van a decir amén a todo esto. Mira, sí se está cumpliendo exactamente. Ahora yo les voy a decir desde dónde esto venía. Esto ya había salido en el 1932 y todo el mundo lo ignoró, nadie le hizo caso. Vamos a leerlo. La Tierra Santa, simultáneamente con el plan de un Israel libre e idealmente justo, que conduzca al mundo a una vida ideal donde los justos prosperen y los malvados sufran, surge el requisito esencial de una Sion espiritual y santa que guíe a los demás países del mundo en su desarrollo espiritual hacia la realización de una utopía mundial. Utopía significa ceguera, de una ceguera mundial. Por eso tienen que prestar atención a estas cosas que mucha gente las ignoran o las obvian. Con esta perspectiva en mente, estamos hablando del plan que tiene esa nueva era que quieren levantar pronto. Por eso usted ve a toda esta gente, Gary Lee, Armando Alducín, Gabito Rodríguez, Jaciel Rodríguez y todos estos fanáticos de los que están promoviendo esta ceguera,
ellos son fans de ellos. Y todos los que los siguen en sus canales piensan igual que ellos también, porque están bajo esta misma ceguera que estas personas están poniendo sobre el mundo entero. Esto es un tema muy delicado y un tema que debería preocuparnos a los cristianos. Con esta perspectiva en mente, los rabinos aluden a menudo a la restauración de Israel en Palestina. Vean por dónde va la cosa picando. Cuando el santo esté a punto de renovar su mundo, señala el Midrash, lo renovará desde Sion, como dice, que el monte de la casa del Señor se establecerá como la cima de los montes. Ahí están utilizando ya fragmentos de profecías que se estaban dando sobre Sion. Usted va a ir viendo y va a ir poco a poco descubriendo cuál es el plan que estas personas están trayendo entre manos en oculto, desde la sombra trabajando. Sigue prestando atención a esto. Además, el santo dijo, Sion se convertirá en un lugar de encuentro central para todo el mundo, como dice, porque de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Eso ya no pasó ya. Mira la idea de estos elementos que estas personas están utilizando y cómo ellos están entreteniendo a las personas con una guerrita allí que no se sabe cuándo dure, porque el plan de ellos se encuentra en el final libro de Ezequiel. Ahorita vamos para allá. Yo no tengo tiempo para darle lectura por completo, pero puedo dejárselo de asignación. Solo estoy presentando esta situación y se lo voy a dejar de asignación para que por su propia cuenta lo lea, para que vea que aquí yo no estoy hablando mentira. Lo que ellos están utilizando, al final de yo leer esto, les voy a decir en qué libro, en qué capítulo de Ezequiel está el plan oculto que ellos quieren hacer, el cual en un momento dado ya se cumplió, pero es para que usted entienda qué es lo que está pasando en el mundo a nivel global. Además, el santo dijo, Sion se convertirá en un lugar de encuentro central para todo el mundo, como dice, porque de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Por lo tanto, cuando redima a Sion y a sus exiliados de acuerdo con los principios de justicia y rectitud, entonces anunciarán la nueva era desde Sion, la nueva era. Esto que están planeando estas personas, todos estos fanáticos que andan anunciando día y noche sin parar que bombitas, que misiles, no tiene nada que ver con lo que de verdad detrás esto trae. Al afirmar que Dios guarda a Israel, ellos utilizan elementos y fragmentos bíblicos para defender la causa de lo que ellos van a hacer pronto. Generalmente entendemos que el Señor guía a Israel a través de quien su guía se extenderá al resto del mundo. Asimismo, al decir que el Señor cuida de la tierra santa y que sus ojos están siempre sobre ella, queremos decir que Dios cuida de esa tierra a través de la cual su cuidado se extenderá a todas las demás tierras. O sea, como que ese lugar va a ser el epicentro de todo y de ahí para el mundo entero. Esta es la idea de esta gente. Por eso es que estamos viendo lo que se está desarrollando ahí. Eso apenas está empezando. Queremos decir que Dios cuida de esa tierra y a través de la cual su cuidado se extenderá a todas las demás tierras. Por lo tanto, los judíos tradicionales no discreparían de los judíos reformados modernos cuando estos afirman que el llamado judío se supone que es para el beneficio de la humanidad y no principalmente para sí mismos,
Pero la visión de los judíos reformados de que Palestina no forma parte del plan para la utopía universal de la humanidad, de la ceguera universal para la humanidad, discrepa de la estructura misma de la utopía profética rabínica. Ellos tienen sus propias profecías. Aguántese y espérese. Ellos tienen sus propias profecías y ellos las tienen codificadas en hebreos, en hebreo y en griego, si mi mente no me falla. Tienen muy codificadas estas profecías que ellos tienen allá de ellos propias, que son un poco complicadas para descifrarlas y descodificarlas para uno entenderlas, porque se necesita estudiar hebreo y se necesita estudiar del griego también para poder conocer qué significa todo lo que esta gente está planificando. Pero aquí te estamos resumiendo de lo que se trata el asunto. Discrepa de la estructura misma de la utopía profética rabínica, es decir, la del Israel ideal en la tierra ideal. En este sentido, debemos citar una declaración de un autor moderno no judío, en la que menciona a Palestina como un país plausible desde el cual podría tener tener lugar un renacimiento utópico universal. No debería sorprendernos que los cimientos de la utopía se establecieran en países en ruinas, es decir, en países donde la civilización metropolitana se ha derrumbado y donde todo su prestigio de papel ya no se acepta en su justo valor. No sería del todo inédito que tal renacimiento utópico tuviera lugar en Alemania, Australia, Alemania, Austria, Rusia y quizás a otra escala en India, China y Palestina. Pues todas estas regiones se enfrentan ahora a realidades que el próspero papelismo de nuestra civilización metropolitana ha descuidado en gran medida. Si usted se fija, estos países que se mencionaron son todos los que están vinculados con lo que está sucediendo allí. Y este libro fue escrito en el 1932. O sea, ya esta agenda que ellos tienen, esta agenda de esto de la nueva era, ya sabían todo lo que iba a estar sucediendo. Estas personas tienen todo bien orquestado. Y el toque final, ellos mismos saben quién lo va a dar. Ya ellos tienen esto bien orquestado ya. Por eso vemos a esta gente practicando por aquí en las redes, alarmando a la gente, que alerta, triple alerta, mega alerta, hablando pamplina, y ellos ni ellos mismos saben que a los que ellos promueven son los que están detrás de todo esto. Y los tienen bien entretenidos como cuando le dan un dulce a un bebé. Desde esta perspectiva se entiende la afirmación de Art Levy de que en la era ideal Jerusalén será como Palestina y Palestina a su vez será como el mundo entero, y que en ocasiones frecuentes las nubes atraerán multitudes de personas de todo el mundo para adorar en Jerusalén. Estas personas quieren que este lugar, ellos van a forzar a todo el mundo a nivel global. Ellos le van a meter presión a todas las naciones con el mejunje que están haciendo allí para que aquel lugar sea el epicentro del mundo. Y para transformar el lugar en un lugar donde
ellos utilizan estos elementos como las nubes o las aves del cielo, como mucha gente viajando, o sea que el cielo se va a ver nublado de tantos aviones que van a estar yendo allá. O sea, ya ellos tienen ese escenario de lo que ellos están logrando hacer por su propia fuerza, para hacerlo ver que tenía que ver con profecías que ya se cumplieron, donde se utilizan estos elementos, nubes, aves. Esta gente, esta gente son bien astutos en lo que están haciendo. Pero como les digo, esa agenda ya ellos la tienen y la tenían desde hace tiempo. Ok. No necesitamos atribuir, no necesitamos atribuir, espérate, esto es importante. Voy a volverlo a leer. Desde esta perspectiva se entiende la afirmación de R. Levy de que en la era ideal Jerusalén será como Palestina y Palestina a su vez será como el mundo entero, y que en ocasiones frecuentes las nubes atraerán multitudes de personas de todo el mundo para adorar en Jerusalén. ¿A qué diablo nosotros tenemos que ir a adorar allá? Allí nosotros no tenemos que ir a adorar a nadie allí. El que conoce de las escrituras sabe de qué se trata lo que estoy aquí presentándole a ustedes. No necesitamos atribuir ninguna cualidad profética a ese famoso agadista palestino del siglo III para interpretar el término nubes como aviones. Mira las estrategias. Aunque su afirmación se basa en la profecía de Isaías, mira qué astutos son utilizando las escrituras, metiendo de por medio el nombre de Dios. Profecía de Isaías que dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus nidos? O sea, como que es ahí. Lo que te presentan es algo que tú no tienes ningún tipo de otra opción que no sea lo que ellos te quieren imponer. Eso es lo que viene detrás de todo esto. Aunque su afirmación se basa en la profecía de Isaías, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus nidos? La idea subyacente de la afirmación principal es clara. Palestina será para el mundo lo que Jerusalén será para Palestina. Un centro espiritual del nuevo mundo ideal. La influencia moral y espiritual del Israel ideal en la tierra ideal se extenderá en la era ideal a los países vecinos y de ahí al mundo entero. Israel, que es lo que se conoce como 1948 hoy, insistirá en que otros pueblos adopten sus doctrinas. Perdón, no insistirá en que otros pueblos adopten sus doctrinas. O sea, no es obligado, los aceptamos como sea. Usted puede venir como usted quiera, nosotros te aceptamos como eres. Y después te terminan haciendo picadillo. Mira la misma estrategia que están usando esta gente. Ellos te aceptan como tú eres. Tú no necesariamente no tienes que aceptar sus doctrinas, sus creencias o forma de vida. O sea, el llamado está abierto. Pasen, pasen, vuelen para acá. Sin embargo, la vida de Israel será tan ideal, tan digna
y tan santa que el mundo no podrá evitar espontáneamente el estilo de vida judío. O sea, se derretirán por ser como ellos, como nuestros hermanos mayores, como los llaman muchos por ahí. Los hermanos mayores que pronto seremos sus esclavos. Eso es lo que están presentando ellos. Aguántese y espérese. Lo que la revelación y la entrega de la Torá en el pasado significaron para el mundo civilizado, la Tierra Santa lo significará para el mundo ideal en la era venidera. Señalará el comienzo de un orden social reconstruido. Miren ya entonces cómo va cambiando la cosa. Señalará el comienzo de un orden social reconstruido, un orden establecido sobre los principios de la justicia y la rectitud genuinas. En la terminología rabínica, el destino de Sion en el futuro será comparable al de la Torá en el pasado. Quieren llevar a la gente otra vez a la ley. Miren todos estos elementos que no se pueden ignorar. Así como en el caso de la Torá, antes de que Israel la recibiera, el mundo era un desierto sin ley y se civilizó cuando Israel recibió la Torá. Así Sion, ahora un desierto, se convertirá en la era ideal en la fortaleza del santo, los sionistas. O sea, eso era un desastre cuando no tenían la ley, pero cuando la tuvieron, entonces todo cambió. O sea, ahora mismo se ve un desastre con la guerra y todo. Ese es el escenario. Pero entonces va a venir un cambio para hacer tratar de ver que se está cumpliendo algo glorioso de Dios allí. Vean por dónde va la cosa. O sea, la idea es que tú tienes que volver otra vez a la vida del Antiguo Testamento, a lo antiguo testamentario, sí o sí. Pero es para ellos poder lograr su objetivo. Esta es también la fuerza de la visión rabínica sobre Sion, que en la era ideal se cumplirá. O sea, ya la era está. Ellos lo que le están ahora es dando, dándole gas a esto. Eso es lo que están haciendo. Ya la era, esa agenda de esa era, ya está. Ahora ellos lo que están es haciéndole, dándole gas, avanzando con su proyecto. Se cumplirá la profecía de Zacarías. Ellos, según ellos, acelerando estos procesos, ellos van a hacer que se cumpla la profecía de Zacarías. Que Zacarías tiene un sinnúmero de profecías que tenían que ver para el tiempo de él y para el tiempo que estaban vinculadas con el segundo templo también. Nada que ver con un futuro, nada que ver. La idea de esta gente, por eso es que muchas personas también creen hoy que Zacarías no se ha cumplido, que lo del Monte de los Olivos no se ha cumplido porque tiene que ser literal, hermanos. Cristo tiene que venir en persona y poner los pies ahí, porque ellos no creen que Zacarías, la profecía del Monte de los Olivos de Zacarías 14:4 se cumplió en Mateo 24, en donde está anunciando el juicio a sus discípulos. Estaban manifestando lo que se conoce como una teofanía, donde está manifestando la manifestación de Dios, donde está dejando ver la manifestación de Dios, cómo se manifestaría. No era un evento que literalmente le iba a decir allí a los discípulos, vamos a zapatear en el piso para que vea qué poder tienen mis pies
hasta que el piso se rompiera y se abriera en dos cantos en el Monte de los Olivos. No se trataba de nada de esos disparates que enseñan en estos grupos carismáticos, hermano. Entonces ellos, detrás de este plan, esta ceguera mundial, con todas estas doctrinas, falsas doctrinas, el judaísmo, el sionismo, el renfanismo y todo esto, estas herejías destructivas que infiltraron hace años y décadas en la mayoría del sector evangélico, distorsionó la visión de cómo ellos interpretan las escrituras, y por eso ellos ahora tienen una gran parte del sector cristiano a favor de su perspectiva, porque los engañaron. Hermanos que me escuchan, si a usted le están enseñando esto en la actualidad en sus congregaciones, también a usted lo engañaron. A usted le mintieron y usted está engañado. Usted tiene que volver a la escritura, escapar de esos lugares y despertar. Porque solo una Sion, esta es también la fuerza de la visión rabínica sobre Sion, que en la era ideal se cumplirá la profecía de Zacarías, que dice: porque yo, dice el Señor, seré para ella un muro de fuego a su alrededor, y seré la gloria en medio de ella. Por eso creen en un reino de Dios terrenal allí. Y después voy a traer en otro video la parte donde se habla de ese reino de Dios que esta gente están promoviendo. Y usted va a ver un montón de cosas. Esto está interesante. Así que espero que esto les ayude a mirar todo lo que se está moviendo alrededor ahora con una óptica diferente. Y que siempre se mantenga perseverando en la verdad, que siempre sostuvo la fe histórica de la iglesia que surgió del primer siglo. Déjense de estar engañados por novedades que surgieron nuevas del siglo XIX para acá, que es donde empezó a tener un trastorno el evangelio. Examínelo todo y retenga lo bueno. O cuando comentan que el Señor mismo consolará a Sion, porque solo una Sion en la que la presencia de Dios sea universalmente reconocida se convertirá en un centro espiritual permanente del nuevo mundo reconstruido. La expresión la presencia de Dios es, por supuesto, vaga, sobre todo si recordamos cómo durante los últimos 2000 años emperadores, papas y otros han utilizado el término Dios con fines siniestros. Sin embargo, algo está claro: en la tierra ideal de Dios no habrá lugar para los malvados. Será un país de justos. Se buscará a los injustos, pero no se encontrarán a ninguno. Así, en la era futura, el santo se apoderará de los confines de la tierra y sacudirá de ella a los malvados con sus impurezas, como quien toma una prenda de vestir y sacude todo lo que contiene. De hecho, la prueba de la pretensión de superioridad espiritual de Sion será la aniquilación de la justicia y la maldad de la tierra. El Señor morará en Sion solo cuando la injusticia y la injusticia hayan desaparecido de la humanidad. Además, Sion será el centro mundial del aprendizaje, del conocimiento y de la eterna felicidad material y espiritual. Será un país modelo de abundancia que producirá las mejores frutas, cereales, peces, aves, vides y otros artículos de primera necesidad que hacen la vida feliz y saludable. ¿A cuántas personas no les gustaría
vivir en un mundo así, como el que te están ofreciendo ellos. Y lamentablemente muchas personas están cayendo en esto y los apoyan, que es lo más triste. Los recursos naturales de Palestina se desarrollarán maravillosamente y la tierra quedará artísticamente embellecida. En palabras de Isaías, todo valle se elevará y todo monte y colina se rebajará, lo escarpado se allanará y lo áspero se volverá llanura. Y habrá sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado arroyos y cursos de agua. Abriré ríos en los collados altos y fuentes en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Ellos usan recursos de profecías que hallaron su cumplimiento para ellos mismos darle su propia interpretación también. O sea, como que ellos son los dueños de la profecía, tienen sus propias profecías. Los límites de la tierra se ampliarán y ensancharán y su influencia espiritual, ética y moral inmediata en los países vecinos será evidente y muy grande. El gozo y la alegría que prevalecerán en la tierra ideal a los que se alude en la bendición nupcial se describen plenamente en Jeremías. De nuevo se oirá en este lugar voz de gozo y voz de alegría, voz de novio y voz de novia, voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Utilizan profecías de Jeremías, de Zacarías, de Isaías, para darle curso y darle gas a lo que ellos están promoviendo. Esto también será conforme a la profecía de Isaías, porque el Señor ha consolado a Sión, ha consolado a todos sus lugares desolados y ha convertido su desierto en Edén y su soledad en huerto del Señor. Se hallará allí gozo y alegría, acción de gracia y voces de melodía. Está claro que Sión, el país ideal del mundo, estará en posesión eterna de Israel, el pueblo ideal eterno. Estos dos, Israel y Sión, ¿qué está sucediendo allá en Medio Oriente? Israel y el sionismo irán de la mano, mostrando así el camino de la dicha y la felicidad eternas a una humanidad sufriente. Esto estará en consonancia con las siguientes profecías. Y pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de vuelta a esta tierra. Cuando la mayoría de ellos no quieren ni saber de ese lugar y la mayoría de los judíos viven en Nueva York y otros lugares escondidos que no quieren saber de esa gente porque saben el plan que traen. Y pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de vuelta a esta tierra y los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré y los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. En consecuencia, el reino de Dios se establecerá en la tierra. Ellos creen en un reino de Dios terrenal, hermano. Usted sabe que son la mayoría de los que cree también la iglesia del cristianismo moderno de hoy, porque ya le metieron el chip aquí en la mente y los engañaron. Los hicieron creer que verdaderamente en un futuro Dios va a venir a establecer el reino de Él allí en la tierra, con una cámara de representantes, una sillita como un juez sentado allí bajo el sol sudando, y uno aquí, uno allá, con una servilletita secándole el sudor al Señor allí mientras reina debajo del sol allí en aquel polvorín del desierto. Esto es como una blasfemia contra Dios, lo que esta gente están haciendo.
Esta gente rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Ellos quieren construir un templo allí. Rechazaron toda la obra salvífica que Cristo hizo. Si llegan a hacer un templo allí, esta gente lograron construir la blasfemia más grande de la historia contra el templo espiritual de Dios, que somos nosotros la iglesia. Esta gente no quiere nada de la iglesia, que somos el templo del Espíritu Santo. Ellos rechazan que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y es la razón por la que quieren construir un templo allí. Mira qué importante, mira su estrategia, qué importante somos nosotros, la iglesia para ellos, que ellos lo que quieren es agarrar pon para que los que están engañados, por eso no todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Los que son engañados y se han hecho parte de promoverles el plan a ellos con sus banderines y sus cosas en sus templos, le están sirviendo por un lazo de tiempo breve a ellos para poder alcanzar a todos los lugares que ellos quieren alcanzar donde están vendiendo esa idea, donde ellos puedan llegar a meter ese parásito para que siga invadiendo, anestesiando las mentes y están utilizando diferentes herramientas para lograr ese objetivo. Porque en lo que respecta a Israel, Sión cumplirá un doble propósito. Servirá de refugio para los exiliados. Oh, perdón, salté algo aquí, perdón. Está claro que Sión, el país ideal del mundo, estará en posesión eterna de Israel, el pueblo ideal entero, eterno. Estos dos, Israel y Sión, irán de la mano, mostrando así el camino de la dicha y la felicidad eternas a una humanidad sufriente. Esto estará en consonancia con las siguientes profecías: y pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de vuelta a esta tierra y los edificaré. Esto ya yo lo leí. Y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. En consecuencia, el reino de Dios se establecerá en la tierra. Ya le leí. Seguimos con lo otro. Porque en lo que respecta a Israel, Sión cumplirá un doble propósito. Ahí está la estrategia. Servirá de refugio para los exiliados, quienes serán acogidos por sus brazos extendidos. Así, Dios consolará a Israel en su nueva, aunque antigua patria, por importante y significativa que sea la hospitalidad de Sión, será solo transitoria, preparando el camino para la misión permanente y real de Israel, con la ayuda espontánea de todas las naciones de la tierra. El pueblo ideal se establecerá en esa tierra para llevar una vida divina y piadosa. La divina presencia entonces morará entre ellos, según ellos. El santo le dice así a Israel: ya que mi luz es vuestra luz y vuestra luz es mía, vayamos juntos y traigamos luz a Sión. Por lo tanto, en el futuro, cuando la divina presencia regrese a Sión, ellos, según ellos, creen, la ceguera, el sesgo que ellos tienen los hace creer que la luz de Dios va a visitarlos a ellos, que la presencia divina de Dios va a ir allí. Porque según ellos no creyeron que Jesucristo fue el verdadero Mesías. Ya ven por dónde va esto. Dios te bendiga, hermana Iris de Bello. Hola, ¿cómo está, hermana? Dios te bendiga, hermana Iris. Me alegro que está por ahí. Dios te bendiga grandemente.
Ok, el Señor se revelará en su gloria a todo Israel, como está dicho. Ellos creen que eso es lo que va a suceder allí, en un futuro. Porque verán ojo a ojo al Señor retornando a Sion. Es por esta razón que los rabinos, al describir la Palestina ideal para Israel, tal como se describe en la utopía del último capítulo de Ezequiel, nos recuerdan que el santo mismo hará la distribución de la tierra si la descripción rabínica y la ideología de ese estado utópico concuerdan exactamente con la imagen dada en Ezequiel. Es un problema diferente. Pero nadie cuestionaría el hecho de que la profecía de Ezequiel acerca de la Jerusalén ideal, mencionada en el último versículo de ese capítulo, podría aplicarse también al sueño rabínico de una Sión ideal. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será: el Señor está allí. Aquí le pude presentar esta idea de la Tierra Santa que están presentando eh, estos rabinos, ¿no? Que tienen sus propias profecías allá en el Medio Oriente, y la razón por la cual tienen que hacer una guerra, mover tantos países aquí y allá, y todo para darle gas al plan de la nueva era que ellos ya tienen. Eh, Vemos cómo naciones están siendo parte del desmadre que tienen allí, y lamentablemente es una tristeza, pero nosotros como cristianos no podemos apoyar eso. Y tenemos que aborrecer esas obras, las cuales se consideran como pecado. Así que en el libro 48 de Ezequiel, en el libro 48 de Ezequiel, usted va a ver que se estaba hablando de unos límites y unas divisiones de la tierra. En el capítulo 47, versículo 13 en adelante, le dejo de asignación para que lo pueda leer. Ezequiel 47, 13 en adelante, donde se trata de los límites y la división de la tierra, y usted puede ver cómo ya toda esa tierra había sido repartida y había establecido unos límites y todo. Y pues el pueblo, por su desobediencia, eh, los reinos que estaban alrededor, y violar el pacto de Dios ellos, el pueblo que estaba bajo pacto, esos reinos que estaban alrededor de ellos, serían el instrumento que Dios utilizaría de juicio para destruirlo a ellos. Por eso podemos ver que el año 70 se acabó todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto y comienza un pacto nuevo que fue anunciado por Jeremías y por Moisés. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que estas personas, en el plan de ellos, de esa nueva era, quieren utilizar estos mismos límites que en un tiempo dado se le había dado a un pueblo que era étnico, y los quieren forzar a darle un segundo cumplimiento en lo que es hoy un pedazo de tierra, ya no un pueblo de personas, sino un pedazo de mapa de tierra geográfico. Más nada. Y entonces el objetivo es alcanzar otra vez los mismos límites. Por eso les recomiendo que lean Ezequiel 47:13 en adelante, para que después pueda ver cómo termina en el último capítulo y el último versículo. En el capítulo 48, versículo 35, que es ya el último versículo de todo el libro de Ezequiel, que dice: la ciudad tendrá 18,000 codos
en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: el Señor está allí. Por eso es que quieren crear un templo. Esa es la razón. Así que está muy interesante esto. Y ahora, para el próximo video que voy a hacer, si Dios permite, así Dios lo quiere, va a ser en relación al... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El reino de Dios. Vamos a hablar del reino de Dios, que es lo que ellos plantean, eh, porque ellos creen que allí va a venir Dios a reinar en un futuro. En el 2000 yo no sé sabe cuándo o qué. Esas son las profecías que ellos tienen. Por eso es que tú ves a toda esta gente engañada, Armando Alducín dando fechas, que ahora la nueva es de que va a existir un rapto en el 2028. Y así, todas estas personas dispensacionalistas, esta base interpretativa, este sistema hermenéutico de interpretación de las escrituras errado, los provoca a que siempre estén dando fechas, fracasando en todo lo que ellos presentan como que es una verdad y es una mentira. Y como he aprendido de mi pastor, que tiene un dicho muy que te hace reaccionar, y es que hay muchos corazones con buenas intenciones, muchos corazones con muy buena disposición y muy buena intención, pero un corazón, por más buena disposición e intención que tenga, no puede hacer de la mentira una verdad. Así que los voy a dejar con esto, hermanos y amigos. Espero que también los que de forma diferida puedan ver este video puedan prestarle atención y eh, poderlo ver, y también ir a las fuentes que les estuve presentando para que pueda conocer con más claridad de lo que se le está hablando. Y léase el libro de Ezequiel, capítulo 47, 13 hasta el 48, versículo 35, y usted va a obtener clarito cuál es el objetivo de esta gente allí. ¿Sabe? Que si la guerra, que si esto, aquello. Eso es parte de la escena. Eso no es todo. Eso nada más es parte del escenario que ya ellos tienen bien orquestado. Así que Dios les bendiga grandemente. Saludos. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y sus hogares, y hacia adelante en el Señor. Y espero que esto le haya quitado esas vendas a usted, que esa ceguera haya sido quitada, sino orar a Dios para que le pase mucho colirio en los ojos, ¿sabe? Así que hacia adelante en el Señor, que tenga un excelente día, y le damos gracias por la oportunidad de los que se dieron cita a compartir aquí con nosotros.